le entregaron una parte y se lo entregaron tardíamente, de tal manera que no puedan ser utilizados en los procesos. Miren, que los militares se convirtieron en subalternos de los delegados políticos del Partido Revolucionario Moderno, eso fue a la vista de todo el mundo. De manera que yo pienso que los acontecimientos que desarrollaron en este proceso en la municipal, reñido con la ley electoral, son superiores a las razones que determinaron que el 20 se suspendieran las elecciones municipales. Bueno, el documento que presentan los partidos, los tres partidos mayores de la oposición, hace una serie de reclamaciones con el porvenir. Y yo pienso que con el informe que hizo Participación Ciudadana, con el informe que hizo la OEA y con el informe que se recoge frente al comportamiento de las autoridades en cada recinto, no era elaborar un documento para que se corría por venir, era para anular las elecciones. Pero bueno, el documento expresa eso. Y entonces la Junta ha reconocido que ciertamente se cometieron fallas, y si la Junta lo reconoce, entonces no hay que averiguar, las fallas se cometieron. Entonces, esa falla corregida, y lógicamente, lo que tienen la responsabilidad de defender de que eso no se haga son los partidos políticos. O sea, no puede ser indiferente a esos acontecimientos, tiene que prepararse para ello. El que tiene la obligación de denunciar ante los organismos nacionales e internacionales la violación que la propia Junta y el gobierno hacen de los procesos son los partidos de la oposición. Yo pienso que iniciaron con buen punto y el PRM, lógicamente, el gobierno exhibe una victoria y la verdad que es una victoria pírrica, porque con la cantidad de recursos que invirtieron, con la cantidad de bonos que se vencen, que debía vencerse en diciembre y que se vencen ahora en julio y que están al portador, con la cantidad de recursos que emitieron cada institución, eso se llama victoria pírrica, cosa que no va, definitivamente en este proceso no va a ocurrir, y estoy absolutamente convencido de que este gobierno perderá las elecciones generales. Y no está esto, Diego. Pese a todos los recursos que invirtió, el gobierno solamente pudo llevar un 40 y pico de los miembros de su propio partido. O sea que más del 50%, a pesar de estar en el gobierno, invertir los recursos, no fueron a la votación. No fueron a la votación. Sobre ese tema vamos a continuar en el programa, porque evidentemente es un relato interesante el que usted nos hace, pero nos vamos a una pausa, don Aníbal, y entonces en un momento volvemos aquí en N Meridiano. Y con gusto. Muy bien, señores. Bueno, entonces usted hacía una evaluación de todas esas ayudas, pero el bono navideño llega hasta junio. Sí, pero no solamente el bono navideño, lo malo del bono navideño es que usted no sabe a quién se lo dan, porque es al portador. Al portador. Y la verdad que eso rompe con todos los controles y con toda la decencia de la política y del uso de los recursos del Estado. Pero también las pensiones que se dieron a dirigentes zonales en este proceso porque estaban desmotivados para que pudieran integrarse a la campaña. Pero yo quiero señalarte, Oviedo, que el gobierno que no pudo llevar, repito, que no pudo llevar ni siquiera el 50% de sus militantes, a pesar de todos los recursos que utilizaron, y que la gente que está en el gobierno quiere ir a votar para apoyar a su gobierno, no pudo llevarlo. Y no puede, y pretenden comparar, por ejemplo, lo que son las elecciones municipales con las elecciones nacionales. Mire, y eso es tan diferente que usted sabe que los alcaldes en un tiempo tenían una importancia que hoy no tienen, porque los alcaldes tenían funciones muy específicas desde lo más importante, de mantener limpio la población, el pueblo, hasta resolver el tema de las aceras, el tema eran gobiernos locales. Sí, y todo eso prácticamente se le ha quitado. Y entonces lo único que le queda, en términos de función, es recoger la basura que no recogen, porque porque la mayoría del caso lo que tienen es un negocio. Entonces, de ahí que viene lo que sería la poca participación que tuvo la población. Pero una cosa es eso y otra cosa es el gobierno. O
O sea, la población sabe que el gobierno que decide la política que fortalece la democracia, que el gobierno que define la política definida sirva para que el crecimiento económico del país, porque el país tiene que crecer económicamente. El empresario, el que hace negocio, tiene que crecer económicamente, porque si no crece económicamente lo que vamos a distribuir es pobreza, y la riqueza hay que distribuirla. Hay un principio fundamental de la democracia, que los ricos ciertamente sigan siendo ricos y puedan hacer negocios, pero los pobres tienen que dejar de ser menos pobres, porque si se incrementa la pobreza frente al incremento económico, entonces la población no tiene definitivamente por agradecerlo. Y eso se expresa en este gobierno cuando es capaz de decir que ha incrementado la cantidad de ayuda. Bueno, lo que pasa es que se ha incrementado la cantidad de pobres y por eso se incrementa la cantidad de ayuda. Entonces, este gobierno, los ricos no son tan ricos, porque eso es que se ha quedado en un punto intermedio, pero los que son bien ricos y siendo más ricos. Ahora los pobres han incrementado absolutamente. O sea, los extremos se han fortalecido. A los extremos. Más pobreza y un núcleo importante con lo que el presidente... Así es. Lo que el presidente despacha felizmente. Perfecto. Y déjeme decirle que un tema que inhumano, un tema que rompe con los parámetros de la decencia, es que esas ayudas sociales hace prisionero al quien las recibe, de que si no apoya al gobierno se la quitan. Y yo quiero decirle que yo no digo una cosa que no sea capaz de demostrar, es porque lo he vivido, de gente que tienen el temor incluso de registrarse en función de que le quitan la ayuda inmediatamente. O sea, hasta ese nivel de degradación ha llegado el ejercicio de la democracia en este país. Y yo pienso que el acuerdo que hicieron el Partido de la Liberación Dominicana, el Partido de la Revolución Dominicana y la Fuerza del Pueblo, lógicamente liderado por el presidente Leonel Fernández, eso es un acto patriótico, porque lo que se está jugando en este momento es si la población dominicana sigue creyendo en la democracia. Y no se puede creer en la democracia como usted no puede salir a la calle libremente porque por una cartera que no tenga 5 cheles le pueden quitar la vida. No puede ser el fortalecimiento de la democracia cuando en una casa tú no puedes estar en la sala en la galería de tu casa porque te pueden atracar. O sea, nuestras casas se han convertido en cárceles privadas. Entonces, no. En definitiva, doctor, las próximas elecciones, lo único que va a ocurrir es que mayoritariamente la oposición va a ganar en el Senado de la República. Y va a ganar en primer lugar porque el que vaya a votar por el doctor Fernández, o el que vaya a votar, va a votar por ese senador. No es el caso de los regidores, que son 500,000 y no son preeminentes porque no definen la política del país los regidores. No saben que el Senado, el Congreso define política. Y yo no tengo duda de que en estas elecciones que de mayo el doctor Leonel Fernández quedará en primer lugar y que la oposición estará muy por encima del gobierno y que en la segunda vuelta se van para su casa. De manera que las cosas que hicieron en estos días, que piensen mucho si la van a hacer, porque eso puede tener consecuencias. Don Aníbal, pero evidentemente que por los resultados se ha proyectado en medios de comunicación y el discurso gubernamental como una percepción, una especie de opinión de que, bueno, si ya don Luis Abinader, que fue quien enfrentó a los alcaldes, derrotó a la oposición en materia de los ayuntamientos, eso mismo da como para las elecciones de mayo. ¿Hasta dónde la oposición está enfrentando esa percepción que se ha divulgado? Yo digo que la percepción tiene más de 10.000 millones de razones. Y yo digo más de 10.000 millones de razones porque el gobierno para comunicación presidencial tiene 10.000 millones de pesos que la autoriza adecuadamente. Pero hay más, porque también las instituciones tienen su presupuesto de comunicación y todo va encaminado, y esa percepción es fácil de creerla. Pero una cosa es la percepción y otra cosa es la realidad. La realidad es que el país está harto del gobierno.
La realidad es que la población entiende que este gobierno ha sido abusivo en los elementos que te he señalado. Pero el pueblo dominicano va a seguir votando por una gente que tiene la canasta familiar inalcanzable para una gente que sea salario mínimo. Va a votar por una gente que ha endeudado el país, que no hay forma de que este gobierno pueda pagarla. La única pena que me da es que esa deuda va a tener que comenzar a pagar el doctor Leonel Fernández. Va a votar por un gobierno que a la oposición lo somete y tiene 4 años haciendo el expediente y no ha podido condenar uno solo, mientras no ha sometido a un solo de los funcionarios que han sido cancelados por corruptos. Va a votar porque la delincuencia se ha incrementado producto de muchísimas razones, entre ellos la falta de protección de ese derecho fundamental incrementa la delincuencia, se lo sabe, porque son políticas que se establecen para disminuir la delincuencia. Entonces no, una cosa es un alcalde que no resuelve nada, porque ya no es un poder municipal, y una cosa es un líder de la dimensión y el tamaño del doctor Leonel Fernández, comprometido con la historia y comprometido con el país. De manera, doctor, que prepárese, porque en esta segunda vuelta la fortaleza de la oposición se va a imponer con los senadores. El doctor Fernández estará ocupando las primeras casillas y entonces en la segunda vuelta se van para su casa. Mire, don Aníbal, conversar con usted es distinto porque usted conoce el movimiento social, el movimiento educativo, la realidad económica y situación del maestro, y obviamente eso le permite conocer las comunidades. La gente más pobre, la gente de esos sectores populares, ¿cuál es la realidad que está viviendo hoy? Y que lo puede ver un dirigente como usted. Mire, yo tengo la suerte de que el movimiento social que nosotros dirigimos, que son dos, nosotros dirigimos el Partido de los Movimientos Independientes, se nutre de líderes sociales. Y lo que yo estoy expresando aquí es el sentir de líderes sociales en el área médico, en el área de los abogados, en el área de magisterial, en el área de los presidentes de junta de vecinos, que son con la integra, o sea, es el sentir. Y también me manejo con la clase media. Bueno, yo fui senador de la República, eso me permite, y fui profesor, y eso me permite mantenerme en contacto con cómo está pensando. Y aquí, déjeme decirle, lo deprimido económicamente, los empobrecidos, lo que buscan es quien le pueda resolver los problemas que este gobierno ha agudizado. Porque, mire, la clase deprimida se conforma con que pueda tener acceso a la salud, que no la tiene, porque porque el sistema de la salud, clase media tenemos problemas. Sí, se conforma con que puedan tener una canasta accesible, y definitivamente no la tiene, es inalcanzable para la clase deprimida y hasta para la clase media. Se conforma que tener un poco de seguridad, que no la tiene, y que por cualquier cosita aparece muerta. Una gente, bueno, en estos días los muertos que han aparecido han sido tan significativos que la gente tiene temor de andar en la calle. En fin, doctor, todas las condiciones están dadas para salir de este gobierno, y el pueblo no se puede equivocar, porque si se equivocase, que yo lo dudo, lo que esperamos en el porvenir es una dictadura tipo Venezuela.